Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos hablando sobre las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que vamos a comenzar primero con el más simple, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a comenzar con su gráfica de posición. Si nosotros recordamos de la ecuación de itinerario, que es esta que tengo aquí subrayada en estos momentos con rojo, podemos deducir fácilmente que esa gráfica va a ser una ecuación o la gráfica de una línea, ¿sí? Porque si nosotros nos fijamos aquí en el tiempo, tenemos una ecuación de grado 1 y por lo tanto vamos a tener una gráfica lineal. Cosas que son importantes de la gráfica de posición. Con la pendiente que tiene esta gráfica, es decir aquí la pendiente que se suele denotar con la letra M, vamos a estar teniendo la velocidad con la cual se está realizando el movimiento. Ya lo podemos ver comparando con esta ecuación de itinerario que nosotros tenemos aquí. El término que está acompañando el tiempo en este caso es la velocidad. Y por lo tanto, la pendiente en esta gráfica es la velocidad. Ahora, si ustedes me preguntan lo siguiente, ¿qué pasa o qué ocurre en caso de que yo tenga un gráfico, por ejemplo como el que tengo aquí, pero desde este punto existe de nuevo otra línea recta, pero en este caso que tenga una distinta pendiente? Ya con eso, este movimiento no estaría clasificando como movimiento rectilíneo uniforme, porque recuerden que las características del movimiento rectilíneo uniforme son dos. La primera, la trayectoria es una línea recta. Y la segunda, la velocidad es una constante. Entonces vamos a anotarlo aquí bien en grande y rojo, que la velocidad debe ser constante. Ya, eso de ahí es muy importante para clasificar este movimiento como rectilíneo uniforme. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en este primer tramo, tengo que la velocidad es positiva, es mayor a 0. Y en este segundo tramo, que es lo que dibujé con negro, la velocidad sería negativa, es decir, menor a 0. Y por lo tanto, aquí ya no tendríamos una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a pasar ahora al gráfico de velocidad-tiempo. Aquí, cosas importantes, bueno, tenemos que respetar que la velocidad tiene que ser una constante, y aparte de eso, para que este sea un movimiento, su velocidad debe ser distinta de 0. Porque si la velocidad fuera 0, significa que en el fondo no nos movimos. Dentro del punto inicial y el punto final van a ser exactamente el mismo en el movimiento. Entonces, eso de ahí también nos estaría implicando directamente que el movimiento no es uniforme. Porque para partir y terminar en el mismo punto, tengo que haberme movido y luego tengo que haberme devuelto hacia él. Y por lo tanto ahí la velocidad cambió de signo y ya no fue constante. Bien, cosas importantes del gráfico de velocidad-tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es que su gráfica va a ser la gráfica de una función constante, ¿sí? Es decir, una línea completamente horizontal. Y cosas importantes del gráfico de velocidad-tiempo, para cualquiera sea el movimiento, el área bajo la curva, y ojo, cuando digo el área bajo la curva es el área que tengo entre la función y el eje horizontal, que es lo que tengo aquí, todo este espacio que yo tengo aquí en medio, entre mi función y el eje horizontal, va a equivaler a la distancia recorrida. Entonces aquí simplemente, si yo quisiera calcular la distancia, teniendo solo el gráfico, simplemente calculo el área de este rectángulo. Me fijo aquí, uno de los lados vale 2, el otro de los lados vale 20, así que 20 por 2 son 40. Y obviamente, siempre tienen que fijarse en las unidades de medida que están en los gráficos. Si el gráfico está bien construido, vamos a tener la velocidad expresada en metros por segundo y el tiempo expresado en segundos, que son las unidades del sistema internacional. Entonces, de ahí fácilmente nosotros podemos deducir que la distancia recorrida en este movimiento fue de 40 metros. Eso sería por la parte de los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. Note que aquí no puse ningún gráfico para la aceleración, porque si la aceleración es distinta de 0, la velocidad no es constante y no es movimiento rectilíneo uniforme, por eso no la coloqué. Así que vamos a pasar ahora a ver el movimiento rectilíneo uniforme variado.
Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, también ver cuál es la ecuación de itinerario para la posición, que es esta que le estoy enmarcando en color rojo aquí. De igual forma, si nosotros analizamos esto, vemos que es una ecuación de grado 2, una ecuación cuadrática para el tiempo. Y por lo tanto los gráficos van a ser parábolas, justamente como las que nosotros tenemos aquí. Cosas importantes que usted puede deducir de estos gráficos. Si usted ve un gráfico como este, que si completando esta gráfica, así completita, sería más o menos así. Si se dan cuenta es como una carita triste, así que no, estoy muy triste. Y eso, ¿qué es lo que nos significa de inmediato? Que la aceleración va a ser menor a 0. De inmediato, porque está triste. Sin embargo, en la otra gráfica, la que tengo acá abajo, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Déjenme, voy a bajar un poco aquí para encuadrar mejor. Si yo completo mi gráfica para acá de la parábola, voy a tener algo así, que eso se ve como una carita contenta. Y por lo tanto, de eso voy a poder deducir de inmediato que la aceleración es mayor a 0. Obviamente con la unidad de medida que le corresponda, metros sobre segundo cuadrado. Cosa importante, este dato no me dice si el movimiento es acelerado o retardado. Porque eso de ahí es un error bastante común. Yo digo, ah, mira, esto tiene aceleración negativa, es menor a 0. La gente suele decir, esto es un MRUR, un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Eso de ahí, malo, malo, malo. ¿Ya? Para yo saber si un movimiento es retardado o acelerado, debo tener información sobre la velocidad. Entonces, dado estos gráficos que yo tengo aquí, podría obviamente calcular la ecuación que tiene esta parábola y con ello podría obtener la ecuación de la velocidad. Ahora, vamos a pasar a analizar los gráficos de velocidad-tiempo. Si nos fijamos en la ecuación de itinerario, que es la que tenemos aquí, nuevamente que estoy enmarcando en rojo, vamos a tener lo siguiente. Para el tiempo esto es una ecuación lineal de grado 1 y por lo tanto sus gráficas van a ser líneas rectas. Ahora, cosa importante que nosotros podemos determinar de estos gráficos de inmediato. Miren, la velocidad en este gráfico va disminuyendo. Al principio es 30, luego 26, luego 22 y así mediante va pasando el tiempo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Como yo puedo determinar aquí que el módulo de la velocidad va decreciendo, se va haciendo cada vez más pequeño, aquí sí puedo asegurar que esto es un movimiento rectilíneo uniforme retardado, porque esa es su característica. El módulo de la velocidad va disminuyendo. O dicho de otra forma, la aceleración y la velocidad tienen sentidos contrarios. Si en este caso la velocidad estuviese yendo hacia la derecha en nuestro sistema de referencia, la aceleración tendría que ir efectivamente hacia la izquierda, sentidos contrarios. Caso contrario es el que tenemos en la gráfica de aquí abajo. Si nosotros vemos, el módulo de la velocidad en este gráfico va aumentando. Al principio es 0, luego es 2, luego es 6, luego es 10, luego es 14, va aumentando. Y eso de ahí nos implica directamente que esto es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Que dicho de otra forma, significa que tanto la aceleración como la velocidad tienen exactamente el mismo sentido. Obviamente aquí, como estamos hablando de un movimiento rectilíneo, siempre estamos en la premisa de que tienen exactamente la misma dirección. Ahora, cosa importante que ya habíamos mencionado anteriormente, el área bajo la curva en el gráfico de velocidad-tiempo equivale a la distancia recorrida. En este caso sería simplemente el área de este triángulo. Y en el caso que tengo acá, vamos a cerrar aquí, el área de este triángulo que se acaba de formar aquí también sería equivalente a la distancia total recorrida. Eso de ahí por la parte del gráfico de velocidad-tiempo. Y ya finalmente vamos a ver el gráfico de aceleración. La aceleración es una constante en estos movimientos, ya sea que su signo sea negativo, como en este primer gráfico. Aquí podemos ver que la aceleración es negativa, es menor a 0. Obviamente metros sobre segundo cuadrado. Y en este gráfico podemos ver que la aceleración es positiva. Ahora, les recuerdo, el signo de la aceleración no nos dice absolutamente nada, solamente nos habla del sistema de referencia que se ha escogido, pero fuera de eso absolutamente nada más. Ahora,
Cosa importante que nosotros tenemos que saber de este gráfico es lo siguiente. El área bajo la curva que yo tengo en estos gráficos, que recuerde por favor, el área bajo la curva no es el área que tengo la gráfica de mi función y lo que está debajo. No, eso no es el área bajo la curva. El área bajo la curva que uno expresa es el área que existe entre la función y el eje horizontal, es decir, esta área que estoy pintando aquí. Bueno, obviamente aquí vamos a colocarle un límite porque tenemos que saber hasta cuándo queremos medir las situaciones. Entonces, el área bajo la curva va a ser equivalente a la diferencia de velocidades. ¿Sí? Porque aquí estoy teniendo el gráfico de la aceleración. Y en el fondo, usted debe pensar lo siguiente. Cada vez que yo calculo un área bajo la curva, eso equivale a multiplicar los elementos que tengo en mis ejes. En este caso, el área bajo la curva equivale a realizar la aceleración multiplicado por el tiempo. Y eso de ahí, nosotros sabemos que es la diferencia de velocidad. Para el gráfico, en este caso de la velocidad, que es este que tenemos acá, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, nosotros sabemos que eso es distancia. Ya lo estudiamos anteriormente. Y bueno, si es que no sabían de eso, les recomiendo ampliamente que vayan al video anterior. Al video en el cual se explican estos tipos de movimientos. Así que bien, eso de ahí vendría siendo todo el análisis de los gráficos a grosso modo. Antes de irme, quiero recalcar una pequeña cosa interesante. Tal cual como habíamos dicho en el gráfico de velocidad-tiempo, nosotros podíamos determinar si el movimiento era rectilíneo uniforme retardado o rectilíneo uniforme acelerado. Ahora, es muy importante que pensemos en lo siguiente. Miren, voy a borrar esta parte de acá para poder mostrarles algo. Si yo tengo exactamente la misma gráfica, en este caso que tengo aquí arriba. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con esta que está aquí arriba. Y esta gráfica, seguimos viendo qué es lo que pasa en el tiempo y sigue siendo exactamente la misma función. Es decir, aquí nuestra aceleración siempre va a ser la misma, va a ser una aceleración constante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a estar viendo lo siguiente. En este primer intervalo, que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo igual a 20, tenemos que el módulo de la velocidad, entonces aquí vamos a anotar 0 menor a t menor a 20, obviamente todo eso está en segundos. El módulo de la velocidad va disminuyendo, se va haciendo más pequeño y por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Sin embargo, cuando cruzamos estos 20 segundos, vamos más allá en el movimiento, vamos a tener aquí que 20 va a ser menor a t y eso va a ser menor a lo que sea que tengamos como límite superior. ¿Qué es lo que pasa con el módulo de la velocidad? Mira, aquí era 30, 26, 22, 18, 14, 10, 6, 2, 0 y después va a ser menos 2. ¿Pero cuál es el módulo de menos 2? Esos 2. Luego va a ser menos 4, cuyo módulo es 4. Y luego va a ser menos 8, cuyo módulo es 8. ¿Se dan cuenta que el módulo de la velocidad en este tramo va aumentando? Y si el módulo de la velocidad aumenta, vamos a estar en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces eso de ahí es este pequeño bono, un pequeño tip en el análisis de los gráficos. Espero que este video les sea de utilidad y nos estamos viendo en el próximo. ¡Chao!